Acá estamos repasando las medidas que hablábamos en un paciente neurocrítico. Como es lógico, siempre tenemos que tratar de mantener nuestro algoritmo de prioridades. Primero la vía aérea, primero una adecuada ventilación, asegurar una adecuada circulación y perfusión, así como evitar sangrados y evaluar el estado neurológico en el paciente. La hidratación siempre tiene que hacerse con sustancias isotónicas o soluciones isotónicas como los cristaloides, ¿no? Que puede ser lactato Ranger o cloruro de sodio. Se utilizan calcio antagonistas, que son los únicos que están probados que evitan el vasoespasmo. El vasoespasmo en sí puede producirse a partir de las 72 horas como hasta los 21 días, ¿no? Los picos son del tercer o quinto día hasta el 10º día. Sin embargo, se le deja porque hay evidencia de que hasta el día 21 pueden presentarse. Entonces el limodipino pues se le deja 60 miligramos cada 6 horas por 3 semanas. Si el paciente está inconsciente, pues se le meterá el limodipino por la zona nasogástrica. Analgesia: se utiliza morfina, opioides o codeína. Si el paciente está pues en el ventilador mecánico, se utilizará combinado con la sedación, la analgesia con opioides como fentanilo. Terapia anticonvulsivante. Terapia anticonvulsivante se puede utilizar fenitoína 100 miligramos cada 8 horas, y si es que el paciente hubiese presentado una convulsión, se da la fenitoína dosis carga, que es 15 miligramos por kilogramo, y luego posteriormente 5 miligramos por kilogramo, que aproximadamente hacen un promedio de 100 miligramos cada 8 horas en las de mantenimiento, y en la de carga un aproximado de 10 ampollas, aproximadamente 10 a 9 ampollas en 100 mililitros de cloruro de sodio, y eso se pasa en 30 a 45 minutos. Ojo, los anticonvulsivantes se dan acá para prevenir las convulsiones tempranas en este tipo de pacientes. Por eso es que las convulsiones tempranas pueden aparecer entre los 5 a 7 primeros días. Entonces un anticonvulsivante se da por 5 a 7 días. Luego de eso no tiene razón, porque las convulsiones que aparezcan después se llaman convulsiones tardías, y le des o no le dé fenitoína, esas siempre se van a presentar. Muy bien. Profilaxis gastrointestinales. Bueno, se da para la protección gastrointestinal, pues un anti-H2 como la ranitidina, o en todo caso omeprazol, 40 miligramos cada 24 horas. Se tiene que mantener una adecuada presión arterial media, que permite una adecuada presión de perfusión cerebral. Hablamos de valores de que estén entre 80 a 100, o de presión arterial sistólica de 100 a 110. Muy bien. Control de la temperatura y de la glucosa. Evitar la hipertermia, es lo que se quiere decir acá, o temperaturas más de 38,3, que van a aumentar el metabolismo cerebral, y la hiperglicemia de por sí también es dañina en el cerebro. Siempre trata de mantener la hiperglicemia de 200 en promedio, de 140 a 200, que son las glicemias toleradas en un paciente crítico. Muy bien, el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, ya que hablamos del tema, entonces hablamos de cuáles eran las medidas generales. Ahora vamos a hablar de cómo diagnosticamos. La hemorragia subaracnoidea es una patología que tiene un contexto clínico muy marcado. Si bien es cierto, comparte muchos síntomas con otras patologías como ACVs, también pues puede hacerse una unidad clínica. Si un paciente viene refiriendo el peor dolor de cabeza de su vida, el paciente tiene antecedente de hipertensión, el paciente tiene el antecedente de tener el dolor que ha sido desatado por una maniobra de Valsalva, como un pujo por ejemplo, o levantar un peso, y que no ha remitido con analgésicos simples, ¿no? Como AINES que se toman, o paracetamol. Uno los evalúa en la emergencia. Puede haber signos meningios, ¿no? Como tampoco puede necesariamente estar presente, ¿no?
al momento de que se toma una tomografía cerebral, se puede evidenciar la hemorragia subaracnoidea en los distintos tipos Fisher que tenga. A partir de Fisher 2, 3, 4, el diagnóstico va a ser muy claro. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo ningún hallazgo en la tomografía? Tengo toda la clínica, pero no encuentro nada en la tomografía, o en todo caso es un Fisher 1. ¿Cómo saber a qué proceder o qué se hace? Si a pesar de no tener yo nada en la tomografía, tengo un alto índice de sospecha de hemorragia subaracnoidea, voy a proceder a hacer la punción lumbar. Y si en la punción lumbar obtengo líquido santocrómico y además eritrocitos evidenciados en el laboratorio cuando se manda estudio este líquido, entonces voy a confirmar el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Por tanto, la alternativa A como la alternativa B son alternativas correctas. Punción lumbar en todos los casos no, porque si es que yo puedo tomar al paciente la tomografía después de hacer el análisis clínico y me sale que tiene un Fisher 4, que es sangrado intraparenquimal con invasión intraventricular, entonces obviamente no voy a tener que hacer punción lumbar, solamente en los casos en donde tenga duda. Angioresonancia cerebral, eso es algo que no se pide de inicio siempre en un paciente, porque quienes ya llegan a solicitar este tipo de exámenes como las panangiografías también son los neurocirujanos que simplemente necesitan determinar dónde está el aneurisma sangrante o el nivel de lesión para que ellos después puedan hacer la corrección en el intraoperatorio y tengan una orientación espacial. Por lo tanto, las alternativas correctas son A y B. O sea, la respuesta E. Pregunta 6. Un paciente politraumatizado con fractura inestable de pelvis ingresa estuporoso con una frecuencia cardíaca mayor de 140 por minuto, tensión arterial de 80-50, frecuencia respiratoria de 42 con mal patrón. Se reanima inicialmente con 2000 cc de cristaloides más 2 unidades de glóbulos rojos sin respuesta en cuanto calcula la pérdida en porcentaje de su volemia. Muy bien, entonces en trauma el shock es hemorrágico hasta que no se demuestre lo contrario. Y dentro de las hemorragias tenemos una clasificación que nos da el nivel de severidad. Cuando se pierde menos de 750 es una hemorragia tipo 1. Cuando se pierde de 750 a 1500 es una hemorragia tipo 2. De 1500 a 2000 tipo 3 y más de 2000 tipo 4. Cada una de estas tiene un correspondiente porcentaje. Entonces en las del tipo 3 y tipo 4 se pierde en la tipo 3 más del 30% y en el tipo 4 más del 40%. A nivel del tipo 3 y tipo 4 hay alteración de la presión arterial y también tiene determinados niveles de alteración tanto como de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca. A su vez, la importancia de clasificar en esos tipos de hemorragias, como vemos acá, es saber qué tipo de abordaje voy a hacer o qué tipo de tratamiento. En las dos primeras yo reemplazo con cristaloides las pérdidas, y en las dos últimas voy a utilizar cristaloides o sangre, o en todo caso en la cuarta si utilizo cristaloides y sangre, sí o sí utilizo las dos combinadas. Como pueden ver, a la de 750 le corresponde hasta el 15%, en la clasificación 2 le corresponde del 15 al 30%, en la clasificación 3 del 30 a 40 y en la clasificación 4 más del 40. Vean cómo a partir de la clase 4 coge 140 hacia adelante. Vean cómo la frecuencia respiratoria es más de 35 en la clase 4, el paciente está confuso, letárgico y se le da cristaloides y sangre. Mi pregunta es, ¿a este paciente tiene más de 140? Sí. ¿Tenía alteración de presión arterial? Sí. ¿La frecuencia respiratoria era más de 35? Sí. ¿Se le dio cristaloides más glóbulos rojos? Sí. ¿Qué tipo de pérdidas tiene en la clasificación de hemorragias? La tipo 4. Y en la tipo 4, ¿cuánto de volumen se pierde? Más del 40%. Por eso la alternativa es la letra D. Veamos que en esta clase cae nuestro paciente más de 2000
tiene más del 40% de sangre que ha perdido, más de 140 de frecuencia de pulso, tiene más de 35 la frecuencia respiratoria, y se utilizó para poder reanimarlo cristaloides y sangre. Pregunta 7. Tenemos un paciente que ingresa víctima de trauma, conductor de un vehículo sin cinturón. Usted conoce el mecanismo de trauma, pero diagnostica lesión en cráneo, traumatismo de tórax y fractura de fémur. ¿Cuál de los siguientes mecanismos presume como constante de las lesiones? O sea, me están diciendo acá en esta pregunta, ¿cuál de los mecanismos me ha producido estas lesiones? ¿Un impacto frontal, un impacto lateral, un impacto posterior o la expulsión del vehículo con un impacto cefalocaudal? Muy bien, entonces tenemos que analizar con esto la cinemática. La alternativa es la letra A. La alternativa de la letra A, el impacto frontal, cuando es un desplazamiento inferior o superior, produce la fractura de fémur, lesiones en cráneo y traumatismos cerrados en tórax también. Justamente en ese momento en donde el tórax toca con la parte del timón. Muy bien. Entonces, en traumatismos o en impacto frontal hay dos posibilidades, muchachos: que el paciente vaya por debajo o el paciente vaya por encima del timón. Si va por encima del timón, puede tener una fractura bilateral del fémur a este nivel. Cuando chocan con el timón, va a tener traumatismo cerrado de tórax, traumatismo cerrado de abdomen, va a tener una lesión cervical por extensión, porque la cabeza no va a chocar con el timón, sino va a salir hacia adelante. Entonces la cabeza se debe hiperextender al momento de que la frente y el rostro choquen contra el parabrisas del automóvil. Entonces vamos a tener un TEC, porque acá va a haber un choque casi en la región frontal. Vamos a tener también un traumatismo cervical por desaceleración, un traumatismo cervical por extensión, perdón. Muy bien, y la otra forma o la otra posibilidad de analizar las lesiones en un impacto frontal es que el paciente vaya por debajo del timón. Y si va por debajo del timón, las lesiones pueden ser las siguientes: una fractura bilateral de fémur al momento de que las rodillas chocan contra el parabrisas. A su vez también puede haber desplazamientos de las tibias y haber lesión de poplitea. Puede haber una transmisión de la fuerza hacia la articulación del fémur con la cadera y haber rupturas en la articulación. Si se desplaza por debajo, va a haber un traumatismo cerrado de tórax y un traumatismo maxilofacial, porque la cara es la que choca con el borde superior del timón, a diferencia del anterior, en salida expelido hacia arriba, ¿no? Pueden darse cuenta. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué tenía este paciente? Lesión en cráneo. ¿Eso lo puede tener nuestro paciente cuando se desplaza por debajo? Sí, un traumatismo maxilofacial. Tiene un traumatismo en tórax cerrado. ¿Lo puede tener nuestro paciente que se desplaza por debajo, ¿no?, y que choca el tórax con el timón? Sí, lo puede tener. Puede tener fractura de fémur, también lo puede tener. Entonces, ¿cuál de los mecanismos presume como constante de las lesiones? La alternativa es el impacto frontal. Muy bien, pregunta 8. ¿En qué situación un paciente con TEC debe ser derivado a un centro neuroquirúrgico luego de la atención hospitalaria inicial? Muy bien. Acá tenemos que analizar lo siguiente: ¿cuál va a ser una prioridad para poder hacer el traslado? Una prioridad que necesita intervención neuroquirúrgica ya, de inmediato. Entonces, dice, cuando vamos empezando de atrás hacia adelante, cuando presenta contusión cerebral menor de 1.0 centímetros de diámetro sin efecto de masa, pues no. Hay literatura como un libro de neurocrítico de la SATI, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en donde menciona que puede haber lesiones de hasta 25 mililitros como hasta de 50, y esas son las que podrían tener requerimiento quirúrgico, ¿no? Con 1.5 de diámetro sin efecto de masa, un neurocirujano no entraría, solamente le indicaría un tratamiento nada más médico y las revaluaciones con tomografía. Muy bien. Letra C, cuando presenta una herida cutánea por proyectil, pues la herida cutánea en sí no es una prioridad, ¿no?, para pedir para solicitar a un neurocirujano su presencia, ¿no?, y mucha más una sala para hacer un procedimiento. Muy bien, no digo que sea menos importante, sino que la herida cutánea no es
la indicación para llamar a un neurocirujano y operar en ese momento. Para la corrección de la fístula del líquido cefalorraquídeo por fractura de base de cráneo, si en este momento pues una persona llega con TEC, ¿no? Llega con obstrucción de vía aérea, con falla ventilatoria, inestabilidad hemodinámica, pues si entre lo del examen de la letra E para descartar, hacer toda la exposición, descartar lesiones olvidadas, o en la evaluación secundaria se encuentra una fístula en el líquido cefalorraquídeo, pues por presentar una fractura de base de cráneo, entonces con seguridad la fístula del líquido cefalorraquídeo no es una prioridad en este momento para que se busque una sala y el neurocirujano tenga que entrar de inmediato, sino entraría por un tipo de lesión primaria que esté produciendo efecto de masa y él necesite hacer la descompresión. Esa alternativa no sería la B. La letra A, cuando presenta cuerpos extraños como objetos punzantes, restos de proyectiles o fragmentos óseos en el endocráneo. Eso es cierto porque esa es una herida profunda, ¿no? Entonces, cuando hay fracturas en cráneo que están depresibles por más de 20 a 22 milímetros, es una indicación para poder hacer la elevación de la fractura o entrar simplemente a sala a operar, ¿no? Al momento esa sería la alternativa. La respuesta A. En un paciente con trauma torácico penetrante que arriba a shock trauma sin pulso. Muy bien. ¿Qué es lo que se debe realizar? A. Resucitación a tórax cerrado según normas ACLS. Muy bien. Se dicen que nuestro paciente es un traumatismo torácico penetrante, entonces no vamos a utilizar ningún algoritmo de traumas torácicos cerrados, ¿no? La alternativa A pues está totalmente incorrecta. Vamos a analizar la alternativa D. Colocar el tubo de tórax y si drena más de 1500 apenas colocado, realizar la exploración quirúrgica. Esa es una definición parcial de lo que es un hemotórax masivo. Digo parcial porque no solamente es 1500 al momento de colocar el tubo o al paso, como dicen los colombianos, sino que también se requiere o también puede hacerse un análisis de 200 mililitros por hora por 3 a 4 horas seguidas. Si hace eso, es un hemotórax masivo y es una indicación de toracotomía y exploración quirúrgica. Muy bien, pero en este caso, pues dice que llega en paro y traumatismo torácico penetrante, ¿no? Bueno, C. Hacer la pericardiocentesis por vía succifoidea y si es positivo, decir una toracotomía. A ver, cuando uno hace una toracotomía o busca explorar el tórax para reparar las lesiones primarias que puedan haberse, las más urgentes, no solamente está drenar el líquido pericárdico que pueda haber o realizar una pericardiocentesis por vía succifoidea, sino también se puede hacer clampajes de la arteria aorta, reparaciones de lesiones en la aurícula, en el hilo pulmonar, etcétera. Muy bien. Entonces, si la pericardiocentesis es positiva por vía succifoidea, entonces sí, está bien. Se le puede hacer una toracotomía para ver qué tiene, pero en un paciente que llega con paro, uno no va a producir en hacer la pericardiocentesis. Uno no sabe lo que tiene y lo que tiene que hacer ahí, pues no sabe qué presenta el paciente en el tórax y lo que tiene que ver es realizar la toracotomía de resucitación, en donde además de pericardiocentesis se puede hacer, o además del drenaje de sangre de la cavidad pericárdica, se puede hacer, como les dije, clampaje de aorta, reparar el corazón, el ventrículo, aurícula, el hilo pulmonar, etcétera. Muy bien, entonces acá la respuesta sería una toracotomía de urgencia para resucitación y control directo de la hemorragia. En la toracotomía, pues uno va a abrir el tórax, va a parar un ligamento pulmonar que mantiene el lóbulo inferior del pulmón izquierdo cubriendo el corazón. Libera ese ligamento y puede llegar directamente al corazón y puede hacer el masaje cardíaco con la mano mientras se realizan las otras maniobras de rescate como colocación de los clamp aórticos, ¿no? Alternativa B. Pues estos son los objetivos del ingreso en una toracotomía o
al momento de ganar el acceso a una toracotomía se hace para hacer la resucitación de un paciente agónico, que significa que aún llega con indicios de signos vitales, ¿no? O que tiene una muerte inminente o una muerte reciente. Es decir, gente que todavía no está con midriasis, tampoco no con, ni con libido reticulares, etcétera, ¿no? Que tiene por lo menos actividad eléctrica sin pulso y que sus pupilas no están midriáticas. Entonces es en sí para hacer una resucitación de un paciente agónico, pero obviamente en el contexto de un trauma penetrante, para liberar un taponamiento cardíaco, lo que les mencionaba, sacar sangre de la cavidad pericárdica por evacuación pues, de la misma, eh, hacer un control de hemorragias y reparación de vasos en corazón y pulmón. Lo que le decía, hacer un clama aórtico, se controla la hemorragia y uno puede reparar el hilo pulmonar. Hacer un masaje cardíaco abierto y también colocar los clamps aórticos. Estas indicaciones han sido sacadas de un artículo, una muy buena revisión de toracotomía de emergencia en trauma de la revista escandinava de cirugía del año 2007. Entonces aquí les aplicamos a los pacientes que tengan signos de vida aún, ¿no? Que lleguen agónicos con respiración boqueante y que todavía hay algo de respuesta papilar, que pueda haber actividad eléctrica cardíaca sin pulso, puede haber algo de movimientos en extremidades residuales, ¿no? O un tipo de ventilación espontánea, así sea gasping, ¿no? Entonces, mientras ocurra eso, pues yo puedo realizar un masaje cardíaco. Si tengo un paciente que llega y de repente yo pues dudo en poder hacer exploración con el estetoscopio y todo eso, más fácil es si es un paciente con traumatismo torácico penetrante que me llega con respiración boqueante y de repente cesa, deja de respirar, yo lo que hago es le coloco las palas del traductor. Si tengo un monitor desfibrilador, de frente le coloco las palas. Si me sale ASP, actividad eléctrica sin pulso, tiene paro respiratorio, entonces al momento obviamente no va a haber midriasis en las pupilas, ¿no? Es una muerte reciente y eso es una indicación de toracotomía de resucitación. Pues yo abro, abordo por el lado izquierdo, hago el masaje cardíaco y si además encuentro otro tipo de lesiones primarias las corrijo. Este es un ejemplo de una toracotomía de resucitación en donde han hecho el abordaje por el quinto espacio en el hemitórax izquierdo. Es un corte casi a lo largo de todo el espacio intercostal. Liberan el ligamento pulmonar para permitir exponer al corazón. Luego hacen la rafía, como en este caso de ventrículo, ¿no? Y finalmente con un poco de tejido, ¿no? Que se le coloca sobre el corazón, sobre el área de lesión, y ahí le colocan el punto. Ahora vamos a ver otra patología. ¿Cuál es la triada clásica de Beck en relación a lesiones penetrantes cardíacas? Pues en la triada de Beck, básicamente una triada que se presenta en los taponamientos cardíacos, y en sí los signos de la triada de Beck son signos de aumento de la presión venosa, como tenemos por ejemplo si tenemos un taponamiento, entonces nosotros vamos a poder encontrar aumento de la presión venosa evidenciado por distensión yugular, los ruidos cardíacos apagados y hipotensión. Entonces acá la alternativa sería la letra C. Triada de Beck, tonos cardíacos atenuados, distensión de la vena yugular e hipotensión arterial.